Me llamo Ernesto, tengo 42 años, y cada vez que escucho una campana sonar, ya sea en Buenos Aires o en alguna ciudad lejana, siento un escalofrío recorrer mi piel. No importa si es solo un aviso de la hora o la llamada para una misa. Ese sonido me transporta a recuerdos antiguos, de cuando yo era solo un chico en el interior de la provincia de Córdoba. En aquella época, mis padres solían llevarme a visitar a mis abuelos en un pueblo pequeño, rodeado de colinas y campos que parecían no tener fin. El viaje era largo. El auto se sacudía por los caminos de tierra, levantando un polvo rojo que se colaba por las rendijas de las ventanas y se pegaba en la cara. Yo miraba por la ventana y veía casas dispersas, algunas casi en ruinas, y personas que nos observaban pasar como si reconocieran a forasteros desde lejos. Llegar al pueblo de mis abuelos era como entrar en otro tiempo. Las calles eran de piedra irregular, y en el centro, siempre visible desde cualquier rincón, se alzaba una iglesia de paredes blancas gastadas y una torre que parecía vigilar cada movimiento de la gente. Yo no era un niño religioso, pero confieso que algo en aquella construcción me impresionaba. No era solo el tamaño, sino el silencio extraño que se apoderaba del aire cada vez que yo entraba allí. En el altar principal había una imagen de Cristo esculpida en madera oscura. Las grietas del tiempo marcaban su cuerpo, y la expresión en el rostro parecía más viva que cualquier otra que yo hubiera visto. Mi abuelo decía que aquella escultura había atravesado generaciones, que fue traída en la época en que llegaron los primeros colonos. Había historias de que nunca debía ser restaurada, como si las marcas fueran parte de su fuerza. Yo no entendía bien el motivo de tanto respeto, pero notaba que la gente evitaba hablar sobre la imagen en voz alta. Era como si el simple acto de comentar pudiera despertar algo dormido. Cuando alguien mencionaba al Cristo, el tema pronto cambiaba. Y si algún visitante curioso hacía preguntas, recibía solo sonrisas breves o respuestas evasivas. Una tarde, vi a algunos hombres reunidos dentro de la iglesia, discutiendo sobre colocar la imagen en una base nueva. La antigua ya estaba gastada y amenazaba con no aguantar más. Parecía algo simple, pero la tensión en el aire me hizo ver que no lo era. Los hombres se acercaron a la escultura con cuidado, como si cargaran no solo madera, sino un secreto demasiado pesado. Me quedé observando escondido, detrás de una columna lateral. Vi brazos fuertes intentando levantar la imagen y escuché el esfuerzo pesado de su respiración. Lo curioso es que no importaba cuánto se unieran, la estatua parecía no querer salir de su lugar. Uno de los más viejos murmuró que estaba diferente, que nunca había pesado tanto. Otro pidió silencio, como si las palabras en exceso pudieran estorbar aún más. Después de algunos intentos frustrados, uno de ellos mandó parar. Dijo que había cosas que no debían ser forzadas, y que las señales, cuando aparecen, necesitan ser respetadas. Yo no entendí completamente lo que quiso decir, pero aquellas palabras resonaron dentro de mí de un modo extraño. Aquella noche, mientras cenábamos en el porche de la casa de mi abuelo, noté que mis padres hablaban en voz baja, evitando mirarme a los ojos. Pregunté por qué no habían conseguido mover la imagen, pero ellos simplemente desviaron la mirada. Mi madre apretó mi mano y dijo que ciertas cosas no necesitan respuesta, solo silencio. Yo no sabía explicarlo, pero su silencio me parecía más aterrador que cualquier explicación que pudieran haberme dado. Y fue ahí cuando me di cuenta, aún siendo un niño, de que había algo en aquel pueblo que todos conocían, pero nadie tenía el valor de contar. A la mañana siguiente, me desperté temprano con el sonido de las gallinas en el patio y el olor del pan caliente que venía de la cocina de mi abuela. Ese ambiente simple siempre me transmitía seguridad, pero, aquel día, la sensación era diferente. La conversación apagada de los adultos en la mesa, interrumpida cada vez que yo entraba en la habitación, dejaba claro que algo me estaban ocultando. Más tarde, caminé solo hasta la iglesia. El portón de hierro estaba entreabierto, y una brisa ligera atravesaba el patio, levantando polvo en el suelo. Dentro, encontré la parihuela improvisada en un rincón, hecha de madera clara, aún sin la imagen encima. Las cuerdas usadas en el intento de levantar al Cristo estaban tiradas a un lado,
algunas incluso rotas. Eso me llamó la atención, ¿cómo un objeto, por más pesado que fuera, podría romper cuerdas tan gruesas? Mientras observaba en silencio, me di cuenta de que no estaba solo. Un señor, que nunca había visto antes, estaba arrodillado frente a la escultura. Parecía rezar, pero las palabras eran tan bajas que sonaban más como un susurro nervioso. Al notar mi presencia, se volvió rápidamente. Sus ojos oscuros me miraron con intensidad y solo dijo: «Niño, no te acerques demasiado. Hay cosas que exigen distancia». Acto seguido, se levantó y se fue sin darme chance de preguntar nada. Pasé el resto del día con esa frase martilleando en la cabeza. Por la noche, en el porche, mi padre comentó que algunos vecinos creían que la imagen no era solo un recuerdo de fe, sino también una especie de guardiana. Quise entender mejor, pero él pronto zanjó el tema. Mi madre cambió de tema aún más rápido, hablando sobre la cosecha de uvas y las historias antiguas del campo. Este cambio brusco solo reforzó mi curiosidad. Al día siguiente, más hombres se reunieron para intentarlo de nuevo. Esta vez trajeron tablas nuevas, refuerzos de hierro y hasta cuerdas más resistentes. Yo observaba escondido, con el corazón acelerado. Al principio parecía que funcionaría, la imagen se levantó unos centímetros, pero pronto un crujido resonó en el templo. Una de las cuerdas se partió de repente y la madera clara del soporte cedió. La escultura volvió a su lugar de forma brusca, haciendo que el suelo temblara levemente. El silencio que siguió fue sofocante. Nadie se atrevió a comentar nada. Hasta los niños que jugaban afuera dejaron de correr, como si hubieran sentido el mismo peso invisible. Uno de los hombres hizo la señal de la cruz y dijo, en voz baja, que aquello no era obra de la madera ni del cansancio. «Él no quiere salir», murmuró. Esas palabras resonaron en el espacio, dejando a todos incómodos. En los días siguientes, noté que el clima del pueblo cambió. Las conversaciones en las calles eran más cortas, y miradas desconfiadas se cruzaban como si hubiera secretos compartidos en silencio. Las ancianas se reunían en la puerta de las casas, cuchicheando y observando a los que pasaban. Cuando yo me acercaba, cambiaban de tema de inmediato. Una tarde, fui hasta la tienda del señor Raúl, un comerciante conocido por gustar de conversar. Pregunté sobre la imagen, intentando sonar casual, pero él solo me miró fijamente antes de responder: «Eres demasiado joven para preocuparte por eso. Escucha a tus padres y no hagas más preguntas». El modo seco en que lo dijo me dejó con la impresión de que había mucho más oculto de lo que estaban dispuestos a revelar. A pesar de todo el silencio, una cosa era clara para mí: aquel Cristo de madera no era solo una estatua antigua. Había algo en el que hacía que los adultos evitaran explicaciones. Yo no sabía si era miedo, respeto u otra cosa, pero sentía que estaba en medio de un secreto demasiado antiguo para ser explicado a un niño. Aquella noche, acostado en la cama, escuché el viento fuerte pasando por las rendijas de la ventana. Las sombras de los árboles se movían por las paredes, creando formas que me inquietaban. Cerré los ojos, pero no pude dormir con facilidad. Tuve la sensación extraña de que alguien me observaba desde afuera. Cuando finalmente me dormí, soñé con la mirada fija de la escultura y desperté con la sensación de que aquel rostro aún me acompañaba. Cierta noche, cuando todos ya dormían, me desperté con pasos pesados provenientes del exterior. Me levanté despacio y caminé hasta la ventana. La luna iluminaba el patio de la iglesia y pude ver a algunos hombres reunidos frente a la puerta principal. Llevaban linternas y herramientas, como si estuvieran listos para otro intento. Movido por la curiosidad, salí sin hacer ruido. Atravesé el térreo y me escondí detrás de un muro bajo. Desde allí, pude ver el interior del templo. Habían abierto las puertas y colocado tablones de madera reforzados. El objetivo era claro: mover la escultura de cualquier modo. Por un momento, pareció que lo lograrían. El grupo empujó, jaló, ajustó cuerdas. La figura realmente se desplazó unos centímetros, pero algo sucedió después. Un estruendo resonó en el espacio, como si las paredes hubieran vibrado.
El suelo tembló levemente y una de las velas encendidas se cayó, esparciendo cera caliente por el piso. El susto fue general. Algunos hombres soltaron todo y salieron corriendo, otros permanecieron inmóviles, respirando hondo, sin valor para mirar atrás. La imagen, sin embargo, permanecía firme en el mismo punto, sin señal de haber sido movida. La sensación era que la propia construcción se negaba a permitir ese cambio. Mientras observaba, sentí una presencia a mi lado. Me volví rápido y vi al mismo señor que me había advertido días antes. Puso su mano en mi hombro y dijo en tono bajo: no insistas en entender ahora. Hay misterios que solo se revelan con el tiempo. No tuve valor de preguntar nada. Solo lo seguí de vuelta hasta la calle, intentando disimular el miedo que me dominaba. Cuando llegué a casa, aún podía escuchar, a lo lejos, los murmullos nerviosos de los hombres que se habían quedado. A la mañana siguiente, el pueblo parecía diferente. Nadie comentaba sobre la noche anterior, pero las miradas pesadas delataban que todos lo sabían. El tema no existía en palabras, pero estaba en cada gesto, en cada silencio. Para mí, aún un chico, aquel secreto sin explicación era más aterrador que cualquier respuesta concreta. Los años pasaron, y aquel pueblo quedó guardado solo en los recuerdos. Crecí, estudié, me mudé de ciudad y seguí mi camino lejos de las colinas de Córdoba. Durante mucho tiempo, evité pensar en aquel episodio, pero ciertos recuerdos encuentran formas de volver. Ya adulto, volví al pueblo. La casa de mis abuelos aún estaba en pie, pero el patio parecía más pequeño, invadido por hierbas altas. Caminé hasta la iglesia y encontré las puertas abiertas. Entré despacio, como si cada paso fuera una invitación a revisitar un secreto. El altar estaba como siempre, y la escultura permanecía allí, intacta, con las mismas marcas en el rostro. Sentí el corazón acelerarse, pero pronto noté algo inesperado. No había peso sofocante en el ambiente, ni miradas desconfiadas vigilándome. Solo silencio y una extraña serenidad. Un hombre mayor, quizás nieto de alguno de los antiguos vecinos, se acercó y me saludó. Pregunté si aún había intentos de mover la imagen. Sonrió y respondió: no es necesario. Aprendimos que ella pertenece a este lugar, y así será. La simplicidad de la respuesta me trajo alivio, como si finalmente hubiera entendido sin necesidad de explicaciones. Salí de allí con la sensación de que ciertas cosas no necesitan lógica para tener sentido. Lo que antes me asustaba, ahora parecía un recordatorio: no todo misterio es una amenaza. Algunos solo existen para enseñarnos respeto por lo que no comprendemos. Desde entonces, cuando escucho una campana lejana, ya no siento miedo. Por el contrario, recuerdo aquel pueblo, las calles de piedra y la fe silenciosa de la gente. El recuerdo que antes me causaba escalofríos ahora me trae paz. Tal vez nunca sepa qué sucedió realmente aquella noche en que intentaron mover la escultura. Pero hoy entiendo que algunas preguntas no necesitan respuesta para que la vida siga en armonía. Y, en el fondo, creo que esa ausencia de explicación es justo lo que hace que el recuerdo sea tan valioso. Y bien, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Será que este misterio tenía realmente una explicación, o existen cosas que simplemente nunca vamos a entender? Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos así, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Hasta la próxima.